noches. En Visión 2024 iniciamos este año 2020 con una invitada de lujo, una mujer que fue gobernadora de Santiago y que hizo historia en esa provincia. Su trabajo con los barrios, con los pueblos, con las comunidades rurales, pero también con la parte urbana de Santiago, dejó un legado grande en los dos primeros periodos de gobierno del presidente Danilo Medina, y que ahora está haciendo una gestión extraordinaria como directora de pasaportes. En el proceso interno del PLD fue coordinadora de la parte femenina de las mujeres del proyecto Gonzalo Presidente 2020, donde también recorrió todo el país y puso en evidencia su capacidad para organizar, para estimular y para conducir con buenos resultados los procesos electorales. Vamos a una pausa y en breve vamos a retornar, iniciando un diálogo con Aura Toribio, una mujer que promete un liderazgo femenino de mucha calidad de Santiago y del país. Visión 2024, vamos a conversar con Aura Toribio, una mujer que nació en Dajabón y que llegó a Santiago y ha triunfado en una de las sociedades más complejas del país. Aura, ¿cómo es eso? ¿Tú eres dajabonera? Así es. Buenas noches, Belarminio. Darle la buenas noches a tu tan visto espacio, ¿verdad? Visión 2020. Y decirte que es un alto honor poder compartir con toda tu teleaudiencia y con el país desde este importante espacio. Así es, somos dajaboneros de nacimiento, santiagueros por adopción y ahora capitaleños por accidente. ¿Y tú hasta qué edad tú estuviste en Dajabón? Yo llegué a Santiago a los 12 años, okay. Desde los 12 años, pero yo hice la universidad aquí en Santo Domingo. O sea, tú te has movido de Dajabón, Santiago, Santo Domingo. Es así. Entonces me imagino que eso te ha dado una perspectiva, porque cuando un profesional va conociendo escenarios tan diversos, eso culturalmente le da una visión y lo hace más proactivo hacia el éxito. Pudiéramos decir que ese es tu caso, porque según lo que se conoce en la sociedad de Santiago es que tú eres una mujer muy exitosa y que la política ganó con la entrada tuya. El éxito es relativo, ¿verdad? Y depende del cristal con que se vea. Pero sí llegamos a Santiago, hemos hecho un trabajo, primero en el ámbito empresarial, después en el ámbito político. Y bueno, pues tenemos ya unos cuantos años, nos radicamos ahí y nos sentimos santiagueros, de verdad. Amamos la tierra donde venimos, la tierra donde nacimos. Ese pequeño lugar que hace frontera con la hermana República de Haití. Pero de verdad que vivir en Santiago es una gran enseñanza, una provincia económicamente productiva. Yo he dicho que la capital de la región del Cibao, la capital de la región más productiva del país,
compleja políticamente, una escuela de enseñanza y, ¿qué te digo? Feliz de poder tener la segunda provincia en importancia como cuna en adopción, ¿verdad? Y de hacer todo lo que hago. Yo lo que hago, lo que me ha tocado hacer, lo hago con amor, lo hago con pasión y de verdad que me gusta mi Santiago. Hay muchas personas que han tenido éxito en lo empresarial, en lo profesional, y cuando dan el paso hacia la política, poco después se arrepienten. Entonces vemos que ese no es tu caso. ¿Cómo tú lograste después aclimatarte en el mundo político? Porque a ti se te ve que te gusta la política. Bueno, yo te debo de decir, Belarminio, que yo llego al Partido de la Liberación Dominicana de la mano del compañero y presidente Danilo Medina. Y tal vez el gusto, el placer, la satisfacción que reflejo en esto viene del nivel de admiración que sentía desde siempre por en aquel entonces el compañero Danilo Medina. Y entonces cuando Danilo me invita y quiere que yo forma parte de su proyecto, pues es como tú dices, yo dejo todo. Lo único que yo no dejé fue a mis hijos. Les robé parte de su tiempo en una etapa que me necesitaban, pero como madre las mujeres sabemos cómo compartimos el tiempo. Pero yo dejé mis empresas, yo dejé negocios, yo dejé todo, porque yo quería acompañar a este gran hombre en este gran sueño. Yo veía lo que algunos no veían. En ese gran sueño que tenía Danilo, en ese proyecto país, yo veía estas realizaciones de hoy. Y cuando Danilo quiso que yo le acompañara a formar parte de esto, pues yo sentí un gran orgullo, un gran placer. Y pues no titubeé en acompañarlo. Y tengo que decirte que lo que siento hoy y cada día cuando hablo con mis hijos, que en ese momento, ¿verdad?, sentían los celos de la mamá, que cuando tú sabes que cuando nos integramos a la política, pues les robamos mucho tiempo a la familia y entonces te cuestionan, ¿verdad?, y hasta cierto punto te reprimen. Y cuando hablo con ellos y me siento, y porque te cuestionaban el paso realmente que en ese momento di. Y cuando nos sentamos y hablamos, le digo, mis hijos, ¿y ustedes qué piensan del paso que mamá dio? Ellos me dicen, de verdad, mami, que sentimos el orgullo de que las cosas han salido como tú lo decías y como tú lo pensabas. Trabajar al lado del presidente Danilo Medina y ver hoy esta gran obra de gobierno, que no solo el país se siente satisfecho, sino que es un referente a nivel mundial. Pues uno como dominicano y como funcionario tiene que sentirse muy satisfecho y decir que pudimos acompañar este gran ser humano en esta visión país y que pudimos poner o estamos poniendo un granito de arena, pues nos hace sentir más que satisfechos. Yo te puedo decir, Belarminio, que yo creo que donde esté el presidente Danilo Medina hoy y mañana, Aura Toribio estará ahí donde sea, donde me toque estar, donde yo pueda apoyar, donde yo pueda acompañar a Danilo. Para mí siempre sería un gran honor. Una de las mayores enseñanzas que yo he tenido en la vida es trabajar con Danilo Medina. Y muchos podrán decir, bueno, porque es el presidente de la República. Estas palabras que yo digo hoy acompañando al presidente, lo decía ayer cuando acompañaba al compañero candidato. Pero el caso tuyo es interesante, porque la mayoría de las personas que entran en la política en República Dominicana es buscando un espacio económico, un ascenso. Tú tienes un espacio económico antes de ser política. Entonces tú viste en Danilo una visión grande. Tú viste en Danilo una visión para transformar a la sociedad dominicana. Y cuando tú viste eso en Danilo, Danilo era en cierta medida subestimado hasta por la intelectualidad dominicana, porque a Danilo se le veía solo como el armador político para que otros ganaran. Pero tú viste otras cosas. Entonces, me llama mucho la atención, porque esto tú me lo has manifestado también en privado, el nivel de satisfacción que tú sientes, y yo te aplaudo, porque hoy tú te das cuenta que te la jugaste y tomaste una decisión certera,
porque hay que hablar de un antes y un después del gobierno de Danilo Medina. Entonces, al igual que tu caso, me ha tocado interactuar con varios liderazgos de provincias que llegaron al PLD de la mano de Danilo. O sea, cuando el PLD crece, el que tiene la visión como la lupa, porque lo de Danilo es algo interesante, porque cuando Danilo era secretario de la presidencia de Leonel, había una oficinita chiquita al lado del despacho grande, que ahí era que entonces él entraba a las personas que él veía con potencial y le hablaba de tú a tú. Yo quiero que tú te incorpores, yo quiero que tú trabajes, yo quiero que tú crezcas, porque esa inteligencia de él, él podía ver donde había potencial, y tú eres un caso de eso. Entonces él tuvo ese atino y formó ese equipo de hombres y mujeres que hoy le han permitido no solo tomar el control del PLD, sino convertirse en el líder que cohesiona a la sociedad dominicana. Entonces ese liderazgo de Danilo, que es un liderazgo dominante pero no atropellante, porque la democracia se ha fortalecido en el gobierno de Danilo. Danilo es un hombre que respeta los poderes públicos, un hombre que respeta a los adversarios. No ha salido de la boca de Danilo ninguna palabra irrespetuosa a ningún contendiente. Entonces, es mucha prudencia en el ejercicio del poder. Entonces, tú tienes motivos suficientes, tú y tu familia, para sentir orgullo realmente. Pero hay un dato ahora. Cuando le damos una visión a la política mundial hoy, nos encontramos en que el éxito mayor en política lo están teniendo personas que han triunfado en lo privado antes de llegar a la política. Porque el caso no es solo dominicano. Y yo a los alumnos míos en las aulas universitarias les incito: primero, sean buenos profesionales. Segundo, construyan buena familia. Tercero, monten un proyecto que le produzca económicamente. Y cuarto, vayan por la política. Porque la tragedia de la democracia en América Latina, esa deuda social acumulada, se ha debido a que la política fue tomada por gente sin experiencia. Entonces, cuando yo te veo a ti gerenciando, primero veo el carácter que tú tienes, porque cuando una persona triunfa en lo empresarial, sabe planificar el tiempo, el respeto, sabe dar órdenes. O sea, entonces tú eres una mujer con una personalidad para gerenciar, para dirigir, pero que al mismo tiempo tú organizas y te da un baño de pueblo. ¿Cómo tú aprendiste esa mezcla que es tan compleja y que para muchos es imposible lograr? Bueno, yo te voy a decir algo. La parte gerencial, que es realmente lo que tú es el día a día de lo empresarial, sin lugar a dudas, que te ayuda muchísimo en el ámbito político. Porque yo siempre he dicho que dirigir una institución pública es una mezcla de lo político y lo gerencial. Y vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a hablar de ese gran gerente que es nuestro candidato, Gonzalo Castillo, y de cómo esa gerencia le permitió convertirse en el funcionario más valorado de esta gestión de gobierno, y cómo esto le ha permitido convertirse en el candidato mejor valorado que estamos teniendo hoy día. Vamos a hablar ahorita de Gonzalo, pero tú decías cómo se dan esta mezcla. Yo creo que hay una serie de elementos. Nosotros decimos, Danilo Medina no fue nunca empresario, pero desde pequeño la historia habla que Danilo fue un político de pie a cabeza. Pero ¿dónde hay una serie de elementos que se conjugan entre unos que son empresarios y van a la política y otros que no han sido políticos, no son empresarios, pero sí son políticos? Hay una serie de elementos comunes. Y yo podría decirte, y tenemos dos políticos en ello, y estamos justamente hablando de Gonzalo y del presidente Danilo Medina. Y son las características comunes que ellos tienen. Son dos candidatos, dos políticos que tienen niveles de humildad, de sencillez, de gente humana,
gente simple que le llega a la gente. Y estos son factores determinantes en política. Nosotros hemos visto que los liderazgos endiosados no llegan lejos. Te pueden dar realmente algún nivel de éxito, pero temporal. Nosotros hemos visto que esos liderazgos llanos, sencillos, conectan mucho con la población. Y eso está sucediendo casi a nivel mundial. Y por eso nosotros vemos cómo tenemos un Gonzalo Castillo, que es un hombre que viene de abajo, pero que caló a nivel empresarial muy alto, pero que esa gerencia le permitió convertirse en el funcionario mejor valorado, en crear un antes y un después, en crear un referente en materia de obras públicas con una gestión que trascendió, porque realmente esa gerencia que trajo del ámbito privado realmente pues lo catapultó como ministro de obras públicas. Pero también no solo la parte gerencial, es que también Gonzalo viene. ¿De dónde decimos que viene? ¿Y tú de dónde vienes ahora? ¿Tú naces en una familia rica o vienes de Gonzalo es hijo de un barbero y de una lavandera. Y Aura Toribio. Y Aura, yo te voy a decir una cosa. Mamá no era lavandera, pero era una mujer humilde. Papá era un hombre que era un ganadero. No era una persona realmente de una pobreza extrema, pero tampoco era una persona de fortuna. Yo te puedo decir que yo estudié pasando mucho trabajo, porque papá no tenía una condición económica muy precaria, pero tú sabes que la visión que tenía de aquella época era que los hijos pasaban trabajo, y yo estudié con muchas dificultades. ¿Y qué tú estudiaste? Yo estudié Ingeniería de Sistemas en INTEC, y estudié pasando mucho trabajo y con muchas precariedades. Pero yo he dicho que todos esos trabajos que pasé, pues te ayudan mucho, porque te enseñan a valorar muchas cosas, te enseñan el valor, el esfuerzo que tiene pues el trabajo en sí. Y realmente yo me siento orgullosa de todos los trabajos que pasé, oye bien. Yo digo, cuando yo estudiaba en INTEC, en la Luperón, yo creo que nada más estaba el aeropuerto de Herrera y la urbanización Rosmil que había ahí. Y ahí no había línea de concho. Yo salía a pie. No había. Yo salía a pie y a coger una bola, porque no había una línea de concho. Pero todas estas cosas lo que te permitieron fue un crecimiento muy grande. Y yo le digo a mis hijos todos los días cómo yo estudié y cuánto trabajo yo pasé. Pero esto es un crecimiento que realmente tú tienes que valorarlo. Entonces, lo que importa es el nivel de superación que haya en el individuo. Y yo creo que tenemos mucha gente en este país que tiene un instinto de superación. Y cuando tú vas a la política y tú lo que buscas es la superación, tú entiendes que tú eres un servidor y que tú tienes que ir a hacer las cosas bien hechas. Y yo creo que eso ayuda mucho. Tú has dicho muchas cosas. Ya no son tiempos para liderazgo mesiánico. No, definitivamente que no. Tú has dicho es tiempo para liderazgo gerente con humanización. Definitivamente. Humilde, sencillo y cercano. Y cercano. Por lo regular, el liderazgo paradigma de esta época es el liderazgo empático social, con inteligencia práctica, porque también el asunto de las personas como tú que vienen de lo empresarial es que desarrollan inteligencia práctica. Danilo no viene de lo empresarial, pero Danilo se hizo estadista antes de ser presidente, porque fue gerente de su partido, fue gerente de la Cámara de Diputados en uno de los momentos más difíciles de la historia dominicana. Un político acabado. Un político con los pies sobre la tierra. Acabado. Porque es que aquí se confunde una cosa. Aquí se piensa que sabiduría es inteligencia conceptual y no. Hablar bien, ser pico de oro, a veces es la tragedia más grande de una persona al frente de cualquier proyecto, hasta de su propia familia. Bueno, yo creo que Danilo ha demostrado que es uno de los estadistas más grandes que ha tenido la República Dominicana. Yo pienso que tener 7 años de gobierno con una valoración ininterrumpida como la que ha tenido Danilo Medina, ranqueado a nivel mundial como uno de los presidentes más valorados en los 7 años,
hay que hablar realmente de muchas cualidades que cohabitan en un solo ser humano de manera simultánea. Pero tú, a Danilo hay que estudiarlo desde diferentes facetas. Tú, la gobernadora de Santiago, por ejemplo, la segunda provincia del país, y muchos dicen que la capital económica, que es la base donde han salido los liderazgos históricamente más abundantes. El Santiago que toma Danilo Medina en el 12 y el Santiago de hoy, ¿cuál es la diferencia que hay? No es el Santiago, es la República Dominicana que toma Danilo Medina en el 12, no es la República Dominicana del 20 ni del 19. Pudiéramos hablar, es que hay que hablar de un antes y un después de Danilo Medina. Danilo Medina es el referente político de República Dominicana a partir del 12. Porque cuando hablamos de Danilo Medina, cuando Danilo Medina hablaba de que él venía al gobierno a corregir lo que estaba mal, a hacer aquellas cosas que nunca se habían hecho y a continuar lo que estaba bien, la gente yo creo que no sabía qué encerraba esos tres eslogan. Y yo digo, cuando Danilo empezó a decir que iba a hacer lo que nunca se había hecho, la gente no sabía que en República Dominicana el analfabetismo no era una quimera, no era un sueño erradicar el analfabetismo. Decir que hoy en República Dominicana nosotros no tenemos analfabeto. Decir que hoy en República Dominicana nosotros tenemos un 911 con una cobertura de un 81%, en 17 provincias, en 75 municipios, en 200 distritos municipales, con más de 3.500 cámaras instaladas en el país. Ayer tenía yo en un barrio de Santiago una reunión política, y cuando estoy iniciando la reunión y estoy dándole el mensaje de felicitación a los compañeros, en primera fila se me empieza a desmayar un compañero. Le dio un bajón de azúcar. Y en fracciones de segundo llamamos al 911 y llegó una ambulancia y en menos de 5 minutos ya teníamos el compañero asistido. Cuando nosotros hablábamos de que en República Dominicana se iba a instalar el 911, la gente se reía y se burlaba de nosotros. Cuando aquí se hablaba de que se iba a aprobar el 4%, la gente no creía en ello. Pero si tú te das cuenta, ya en los próximos días el presidente va a inaugurar a Punta Catalina. ¿Cuánto hemos avanzado en la solución del problema energético? Punta Catalina no solo va a traer energía 24 horas y a todo el país, sino que abaratará el costo de la energía eléctrica. ¿Y cuánta gente pensaban que al día de hoy íbamos a tener ya el avance que nosotros tenemos en la solución del problema energético? Pero cuando nosotros hablábamos de lo que son las estancias infantiles, ¿quién se podía imaginar que un niño iba a nacer y iba a haber un centro de atención integral a la primera infancia? Que en el corazón de los barrios más vulnerables del país lo iban a estar esperando. Y que de ahí ese niño al lado iba a tener una escuela básica que lo iba a estar esperando. ¿Y quién se imaginaba que las visitas sorpresa íbamos a tener al presidente todos los domingos, en un barrio, en un callejón, en un enramá, llevándole soluciones a los que menos pueden, trasladando el Palacio Nacional? Cuando tú hablabas de eso, Belarminio, la gente pensaba que eso eran puros discursos de campaña, que eso eran quimeras, que eran cosas inalcanzables. Y esas eran las cosas que Danilo Medina decía, que se iban a hacer cosas que nunca se habían hecho. Pero ahora tú, por ejemplo... Pero cuando Danilo Medina decía, Belarminio, que se iban a acabar las obras de grado a grado en este país, ¿y quién se lo creía? Nadie lo creía. Pero nosotros estamos trabajando hoy con un sistema de transparencia en las instituciones públicas, que hay que vivir
aquí y hay que mirar el pasado para nosotros saber qué significa eso. Eso es muy importante porque inclusive hay mucha gente allá afuera que piensan, no tienen idea del nivel de control que se ha establecido en esta gestión de gobierno y de transparencia. Pero sobre todo ahora hay un punto, tú en Santiago, cuando tú fuiste gobernador, en casi todos los campos de Santiago que habían casitas de piso de tierra, ustedes cambiaron todo eso, le pusieron cemento, zinc. ¿Qué tú sentías, tú, como representante del presidente, Mira, cuando tú ibas a un hogar de esa pobreza extrema y tú contribuías a que comenzaran a vivir en dignidad? Emocionalmente, ¿qué tú sentías? Mira, antes de yo ser gobernadora y cuando llegué a la gobernación, en Santiago había un discurso en todos los sectores, empezando por el empresariado, que Santiago no recibía, que el gobierno no le devolvía en contribución, en obra de desarrollo, lo que ellos aportaban al PIB. Y yo quiero que tú sepas, yo le decía, ese es el discurso del pasado. Porque cuando tú hablas de obra de infraestructura vial, en Santiago, hasta los callejones están asfaltados. Lo primero fue que en tan solo 8 meses de Danilo tomar posesión, inauguró la Circunvalación Norte, que era una obra que tenía casi 2 décadas, iniciada y abandonada. El Parque Central, que era un sueño, un espacio, un pulmón medioambiental, un espacio de diversión. ¿Cuántos años tenía Santiago demandando un parque central? Tenemos un parque central, tenemos un jardín botánico. Pero tú dices, ¿cuántas casitas ha llegado la acción del gobierno a esos barrios vulnerables? A cambiar pisos de tierra por cemento, techos dignos. ¿Cuántas escuelas se han hecho? Y calles asfaltadas por todo lado, estancias infantiles. Hay que ver la sede del 911. ¿Tú sabes cuántos metros de construcción tiene la sede del edificio del 911? 5,000 y pico de metros de construcción. Santiago no es el Santiago de ayer. Y empezamos a hablar de todas las obras de Santiago y tenemos que coger el programa para hablar de lo que es de la inversión que ha hecho el gobierno en Santiago. Entonces, evidentemente, tú consideras que Danilo le cambió el rostro a Santiago y al país. Pero, ¿qué es lo que pasa, Belarmino? Que lo que Danilo ha hecho en Santiago, tú te vas allá a Dajabón y pasa lo mismo. Pero tú te vas a Vallejuelo y también pasa lo mismo. Y tú te vas, es lo mismo. O sea, el desarrollo ha llegado a todos los rincones del país por igual. No es un gobierno que ha concentrado la riqueza y el desarrollo en un punto del país. Estoy conversando con Aura Toribio. Vamos a una pausa y vamos a retornar en breve hablando de Gonzalo Castillo y del escenario electoral que está pintado para la provincia de Santiago.
en Visión 2024 de conversar con Aura Toribio, una mujer, una funcionaria, una dirigente político a quien nosotros admiramos mucho, porque nosotros sentimos mucho respeto y harta valoración por su buen trabajo. Es una mujer de arma a tomar, que no anda con paño tibio, y a mí me gustan ese tipo de personas, de frente, que vayan por todo y de frente, porque en el PLD hay mucha gente tibia ahora mismo, hay gente ahí que viene de la nada y ha mejorado su vida familiar y todo, y ahora están como que le da todo igual. Ahora tú eres danilita 1000%, pero también cuando se da el proceso de empoderamiento de Danilo a Gonzalo, inmediatamente tú te pronuncias y para ti Gonzalo era la mejor opción del danilismo. Yo me gustaría que tú reflexionaras, ¿qué tú viste? Porque siento como que tú y yo sin hablar hicimos una química conceptual en la visión y en los propósitos. La primera actividad de Gonzalo Castillo se la hizo Aura Toribio en Santiago. Cuando Gonzalo sale, ya que va a aspirar, el segundo día yo me fui a Santiago, porque así cuando yo le dije al país que yo había tomado la decisión de acompañar ese gran hombre en su sueño, a Danilo Medina, yo de una vez me fui a Santiago a decirle a Santiago que yo iba a tomar la decisión de acompañar, que si aquella vez yo acompañé un discípulo de Juan Bosch, al discípulo más aventajado de Juan Bosch, que yo esta vez, como el presidente Danilo Medina, no, por el impedimento constitucional que tuvo, no podía ir a esta contienda electoral, que yo iba a apoyar al discípulo más aventajado del presidente Danilo Medina. Y entonces me fui a Santiago, a mi pueblo, para que lo supieran directamente de mi propia boca. Y entonces la primera actividad política que se le hizo a Gonzalo en el país, se la hizo Aura Toribio. Y es que el mayor promotor de la reelección de Danilo Medina era Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo, mientras teníamos una serie de compañeros que estaban aspirando a la nominación de la presidencia de la República, Gonzalo estaba aspirando a la reelección del presidente Danilo Medina. Y cuando ya Gonzalo toma la decisión de que va a aspirar, pues de una vez yo tomo la decisión de decirle: si tú aspiras, yo te apoyo. Y te voy a dar mi apoyo público de una vez, pero voy a bajar a Santiago para que mi gente de Santiago sepa, y desde allá yo voy a hacer el anuncio a todo el país. Pero en esa actividad que tú hiciste, que fue masiva, tú dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención. Tú pintaste a Gonzalo como un buen candidato, pero al mismo tiempo tú subrayaste en que iba a ser un excelente presidente. ¿Por qué tú estás tan confiada en esa convicción? ¿Qué tú ves en Gonzalo que te da tanta firmeza y seguridad en una argumentación de esa naturaleza? Mira, primero, Gonzalo ha sido un hombre exitoso. Desde niño, Gonzalo, su norte ha sido el trabajo, desde muy jovencito. Nosotros vemos que Gonzalo, ya a los 23 años, ya Gonzalo había formado su primera empresa. Vimos cómo ha venido trillando un crecimiento vertiginoso en su empresa y llegó a consolidar un éxito. Se ha mantenido como un hombre exitoso en el ámbito empresarial. Cuando Danilo lo designa como ministro de Obra Pública, Gonzalo no fue a hacer una gestión de ministro de Obra Pública como ministro cualquiera. Gonzalo trascendió y por eso se convirtió en el ministro mejor valorado del gobierno. Pero también Gonzalo, así como Danilo dividió la historia de República Dominicana en un antes y un después, Gonzalo divide la historia de Obras Públicas en un antes y un después. Gonzalo no fue a Obras Públicas solo a hacer carretera.
Nosotros tenemos unos de los programas más innovadores, el programa de seguridad vial, que tampoco nunca se había hecho. Nadie nunca había pensado en seguridad vial desde el Ministerio de Obras Públicas. La gestión de Gonzalo trascendió. Gonzalo, desde Obras Públicas hubo cosas que nunca se habían hecho y que nadie se habían imaginado. Desde seguridad vial, Gonzalo convirtió las carreteras de República Dominicana en las carreteras más seguras de América Latina. Y es por eso que Gonzalo dice que cuando él sea presidente, él va a convertir los hogares y las calles de nuestro país en las más seguras de la región. Y es que ya Gonzalo lo ha demostrado. Transitar en las carreteras, antes de Gonzalo ser ministro de Obras Públicas, tú sabes lo que significaba. Ya la gente transita en República Dominicana de manera muy tranquila. Todo el accionar en esos 7 años de Gonzalo fue una historia de éxito. Es decir, que es un hombre que no solo ha concitado el éxito en el ámbito privado, es un hombre que está probado en el ámbito privado, en el sector privado, pero también tiene un éxito probado en el ámbito público. Ha demostrado que tiene una capacidad probada en las cosas públicas, pero también en la gerencia, pero también un hombre honesto, un hombre pulcro, un hombre inteligente. Entonces yo pienso que hay muchas condiciones, aparte de la humildad, aparte de la cercanía, aparte de esa capacidad que tiene Gonzalo de conectar con la juventud, con las mujeres, con todos los sectores. Gonzalo es un trabajador de pies a cabeza. Cuando nosotros estábamos trabajando en la Circunvalación Norte, que yo te dije que se hizo en tan solo 8 meses, tú llegabas un 24 de diciembre a las 8 de la noche y Gonzalo estaba ahí. Tú hallabas a Gonzalo trabajando a todas las horas de la noche en toda la carretera del país. Y es por eso que tenemos realmente una gestión que yo no creo realmente que nadie pueda superarla. Y ojalá que la superen. Entonces nosotros tenemos garantía de que en Gonzalo no solo tendremos la continuidad de la obra de Danilo Medina. Esa es la mayor garantía que tiene el país. Tenemos un continuador de la obra más exitosa de gobierno que haya tenido República Dominicana. Pero también tenemos un Gonzalo que tiene su propia visión y que va a dejar su propio sello. Nosotros tenemos el programa de la visita sorpresa. Uno de los programas más exitosos de Danilo Medina, donde hasta antes de ser candidato, hay que decir, Belarminio, que Gonzalo acompañó a Danilo en todas las visitas sorpresa. Y Gonzalo ha dicho, yo no haré una visita sorpresa por semana. El presidente Medina lleva cerca de 280 visitas sorpresa en estos casi 7 años de gobierno. Gonzalo ha dicho, yo realizaré 2 visitas sorpresa por semana. Por eso decimos que Gonzalo es el candidato del campo y de los barrios. Tengo que entrar ahí, porque es que tú comunicas muy bien y comunicas mucho, y hay puntos en los que hay que subrayar. Primero, tú presentas a Gonzalo como el exitoso en lo privado y en lo público. Segundo, tú presentas a Gonzalo como el ser humano humilde, sencillo y cercano. Tercero, tú presentas a Gonzalo como un creativo proactivo, porque a los 23 años ya era empresario, algo que lo logran muy poca gente. Muy poca gente. Pero tú ahora presentas a Gonzalo en un plano como un líder que inspira confianza. Es así. O sea, tú entiendes que el pueblo dominicano debe confiar en Gonzalo Castillo. Bueno, Gonzalo Castillo es el candidato que necesita el país. O sea, todo esto que nosotros estamos hablando, este hombre de éxito probado en lo público y en lo privado, pero además, ¿qué otro candidato con las características que yo te estoy diciendo tiene el país? Pero tú le pides al pueblo que confíe en Gonzalo, y Gonzalo, porque hay un punto interesante, pide un voto de confianza. Entonces Gonzalo ha dicho que él
contribuirá a fomentar el empleo y que él sabe cómo crear empleo, porque en su vida pública y privada ha sido un generador de puestos de trabajo. Pero ha dicho que él fomentará el empleo y creará empleos dignos. Ha dicho que aumentará el sueldo de los servidores públicos, pero que también hará acuerdo con el sector privado, con los empresarios, para hacer lo propio. En ese programa donde ha dicho que duplicará la visita sorpresa, ha dicho que llevará la visita sorpresa también a las zonas urbanas. Y hemos visto cómo Gonzalo ya se reúne con las comunidades en los barrios. Hemos visto a través de Gonzalo Escucha, cómo Gonzalo está escuchando las comunidades para incluir en su propuesta de gobierno las necesidades que tienen los barrios. Ya las visitas sorpresa no solo serán de los campos, también serán de las zonas urbanas. O sea, que tendríamos en Gonzalo un gobierno con sentido humano al estilo de Danilo para mejorar el nivel de vida de los que menos tienen. Claro, es que, oye bien, la política social en un gobierno de Gonzalo Castillo será una condición sine qua non. Es que desde ya Gonzalo está dando pasos para eso. Tú eres santiaguera y empresaria en Santiago, donde hay la élite empresarial. Yo era empresaria, ya yo no soy empresaria. Pero esa gente son amigos tuyos y tú hablas con ellos. Ellos querían a Danilo. Y ahora como Danilo no puede ser candidato, ¿tú consideras que ellos van a poner su granito de arena a favor de Van Gonzalo? a poner, no. El empresariado de Santiago en un 100% está con Gonzalo. Pero yo te voy a decir, el empresariado, pero ¿y el partido? El partido está monolíticamente unido alrededor de Gonzalo. Pero esos sectores sociales, esos sectores humildes, ¿qué tú crees que ven en Gonzalo? No, una oportunidad, claro, porque, un hombre del pueblo, de ahí. un hombre del pueblo, un hombre que donde quiera que había un puente, que se le había ido una baranda cuando venía una tormenta o un fenómeno, estaba en menos de 24 horas dándole respuesta. Donde había una calle que llegó y el río se llevó un pedazo de la calle, al otro día tenían una respuesta ahí inmediata. ¿Qué tú crees que ese barrio está viendo? Una oportunidad de progreso, de desarrollar y de avanzar en más dignidad. El país no veía a un ministro de Obras Públicas despachando aquí en una oficina de manera faraónica. Es el presidente de las manguitas cortas, pero no es que lo dice en un discurso, Belarminio. Es que el pueblo lo vio, porque Gonzalo no despachaba aquí, allá en Los Prados, aquí en Obras Públicas. Gonzalo despachaba en las calles, con la gente, con las comunidades, pero todos los días, pero no un día. Y yo que fui gobernadora, y Gonzalo, tenemos esta situación y tenemos que... Ya Gonzalo era bajando, que iba, y tú lo encontrabas ya en los barrios. Entonces ahora acaba de salir el informe económico del año pasado, y la República Dominicana aparece segundo en crecimiento. ¿Tú consideras que un gobierno de Gonzalo logrará mantener ese ritmo de crecimiento económico que ha mantenido el gobierno de Danilo? Porque en Gonzalo veo algo interesante. Es un empresario que no le lleva miedo a los demás empresarios, porque las empresas de Gonzalo y su éxito han sido en buena práctica. El problema de los empresarios para llegar a presidente en América Latina ha estado en que los demás empresarios le tienen temor. Ese no es el caso de Gonzalo. Gonzalo es un generador de confianza. Un generador de confianza. Pero primero déjame decirte, si bien es cierto que la CEPAL acaba de hacer la publicación, su última publicación, y habla realmente de ese crecimiento del 2019 y de los pronósticos, ¿verdad? Donde dice que en el 2020 pues tendríamos un crecimiento similar. No es una situación particular, es la característica de los gobiernos de los 7 años del presidente Danilo Medina, donde realmente hemos tenido un crecimiento económico por encima de la región en los 7 años. Hemos sido el país de la región que más hemos crecido. Ese ha sido el común denominador de la gestión de Danilo Medina. Y Gonzalo, que es un empresario, que sabe lo que significa pagar una nómina, que sabe lo que es una empleomanía, que tiene una visión realmente de lo que es la economía,
Gonzalo ha dicho que él mantendrá ese crecimiento económico, pero es un hombre probado realmente en el sector público y en el sector privado, pero es un generador de confianza. Tú le hablas a los empresarios de Gonzalo y realmente el nivel de confianza y de empatía que tienen es absoluto, es de un 100%. El sector empresarial está alrededor de Gonzalo de una manera absoluta. Tú conoces muy bien a Danilo, tú conoces el liderazgo, su capacidad y su potencial. Los líderes a ese nivel rara vez se equivocan. Si dentro de esa cantera de aspirantes, Danilita, a la presidencia, personas muy buenas, con mucha experiencia y capacidad acumulada, el hecho de que Danilo pusiera el ojo en Gonzalo Castillo, muchos no lo vieron, pero yo lo vi desde temprano. Yo eso lo vi desde el 2013. Me di cuenta que eso iba a pasar desde el 2013. Realmente, tú lo conoces a ambos ya. Y tú eres una voz autorizada para hablarle a este país. Porque tú eres un referente del dirigente eficaz del PLD. Tú eres una persona que en cierta medida tiene mucha responsabilidad en lo que ha sido el éxito de la gestión de gobierno, porque donde tú has estado lo has hecho bien. Y nosotros lo que aspiramos es no solo que tú sigas, ¿no? Y que tu rol y tu participación en el Estado, en los gobiernos que vienen del PLD, puedan ser mucho mayor de lo que has tenido hasta hoy. Porque la política requiere de dirigentes de tu nivel, pero sobre todo de mujeres de tu nivel y de tu calibre. Porque ahora aquí tenemos un déficit sistémico. Aquí necesitamos más espacio para la juventud y para las mujeres. Y es el momento. Y Gonzalo ha dicho algo que a mí me ha gustado mucho. Gonzalo ha dicho en obras públicas, yo llegué y la mayoría de las directoras y las gerentes son mujeres. Y es así. Es así. Pero dijo otra cosa, y son jóvenes también. Profesionales de 25, 30 y 35 Gonzalo es el candidato de la juventud. Y de las mujeres. Y de las mujeres. Entonces, y es de los pobres. El 85% y es de los del ricos. personal. Sí. Y es de la clase media. Entonces, ¿de quién puede perder? Pero es que no tiene de quién perder. Pero es que el triunfo de Gonzalo en primera vuelta no está en duda. Nosotros, el 16 de febrero, habremos de ganado la contienda municipal con más de un 70%, un triunfo arrollador que será el preámbulo, la antesala de ese triunfo presidencial y congresual que tendremos el 17 de mayo, donde tendremos el triunfo en primera vuelta de Gonzalo Castillo. El país realmente está consciente de que tendremos otro lujo de presidente, porque Danilo Medina ha sido un lujo de presidente. Yo decía, Belarminio, y le tengo que dar gracias a Dios, que yo no quería partir de esta tierra sin ver un gobierno de Danilo Medina. Y el Señor me dio la bendición y la dicha de yo ver la realización de estos 7 años. Y yo pienso que el país tuvo el privilegio de que un hombre de la talla de Danilo Medina le brindara un gobierno por 7 años. Y pienso que ahora tenemos otro privilegio. Tenemos un gran reto para el 17 de mayo, pero vamos a tener otro privilegio de tener un penco de presidente como Gonzalo Castillo. Gonzalo lo ha hecho bien en todo lo que ha hecho. Entonces nosotros no tenemos duda. La experiencia está ahí en el ámbito público, en el ámbito privado. Es un hombre de valores, es un hombre de familia, es un hombre de experiencia. No hay forma, hay un partido que tiene una solidez extraordinaria, una valoración, una gestión de gobierno que lo respalda, un ejército de hombres y mujeres detrás trabajando esta campaña. No hay forma de que en primera vuelta nosotros nos estemos el 17 en la misma nochecita celebrando el triunfo de que Gonzalo Castillo será el presidente de todos los dominicanos y dominicanas. Tú estás concentrada en Santiago. En Santiago. Entonces, ¿cómo tú ves a Santiago con respecto a esa visión de triunfo? Yo te puedo decir, y tú eres un estudioso de la política y estás consciente de lo que te voy a decir,
Santiago fue quien le dio el triunfo a Gonzalo Castillo en las internas del 6 de octubre. Fueron cerca de 25.000 votos. Entonces tuve un Santiago morado. Un Santiago, el mapa entero morado. En lo congresional y en lo presidencial. Definitivamente. Gonzalo está muy bien valorado en Santiago. Las internas hablan solo. Compitió con un candidato que decían que tenía una fortaleza absoluta en Santiago, decían. Y ya te dije, fueron cerca de 25.000 votos que sacó allá por encima. El partido está muy unificado en Santiago, unos niveles de aceptación extraordinaria, estamos haciendo un buen trabajo, tenemos unos candidatos locales que tienen una valoración muy buena, el compañero Abel Martínez en la alcaldía con una gestión que ha hecho inigualable, una valoración sin ecuanón. El compañero Julio César Valentín, que ya es un senador probado, un dirigente político de larga data con una valoración también extraordinaria, es decir, que en Santiago nosotros tenemos... El PLD lleva una buena representación. Ahora tú eres una mujer muy práctica, muy exitosa, pero veo que tú tienes mucho sueño también, mucha fe. ¿Cuál es tu sueño? No, yo soy objetiva. ¿Cuál es tu principal sueño en este momento, ya para concluir el programa? ¿Con qué tú sueñas? No, con ver a Gonzalo Castillo subiendo las escalinatas del Palacio Nacional el 16 de agosto. Ese es mi sueño. Ya ustedes le escucharon, he conversado con Aura Toribio, un banquete de entrevistas. Pronto tú tienes que volver de nuevo. No faltó aquí con tiempo, nosotros yo oye que se nos fue el tiempo muy rápido. Y yo muy contento de haberle llevado tu participación al pueblo dominicano. Mañana, si Dios quiere, volvemos con una invitada de igual calidad. Buenas noches.